Vamos a comenzar hoy jueves una serie de estudios de palabras relacionados con Zacarías 4:6. Ponelo así. Esa es la base de la palabra de este jueves. Depender de Dios es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Pero cuando decimos nada, es nada. No necesitamos nada. Lamentablemente, no sé, yo ya no lo veo, pero abajo está la cita bíblica. Zacarías 4:6. ¿Qué dice Zacarías 4:6? ¿Lo tienen en sus Biblias? Es un versículo conocido, pero bueno, vamos a interactuar. ¿Quién se anima a leerlo, a decirlo? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Ahora vamos a estudiar un poquito el contexto. ¿Qué dice? No con ejército, ni con fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pasad segundos esto, por favor. Vamos a hablar un poquito del contexto. El pueblo de Israel, mejor dicho, el reino de Judá, en aquel momento ya se habían dividido los dos reinos, Israel arriba y Judá chiquitito abajo, ¿sí? En la historia, pero todo es pueblo de Dios. En la historia de Israel como pueblo de Dios pasaron muchas cosas muy importantes que son como hitos, como cosas trascendentes, como cosas que en la historia se dice que son como bisagras, pasan cosas tan importantes, tan impactantes que determinan todo el futuro, todo lo que pasa después. Una de las cosas que pasó en el pueblo de Israel fue cuando fueron llevados, esclavizados, mejor dicho, no fueron como esclavos, pero fueron a Egipto. Y allí se transformaron y se convirtieron en esclavos. Otro hito es la deportación a Babilonia. ¿Qué significa? Vino un rey llamado Ciro y los llevó deportados, esclavos, a Babilonia. Es tan trascendente esto en la historia del pueblo de Dios que no solamente habló Zacarías de esto, sino que habló Ezequiel, el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel estaba en Babilonia, o sea, era profeta de Dios, hablaba profecías y estaba en Babilonia, en ese momento estaba esclavo. Habló Daniel. Daniel fue llevado, deportado, la primera gran cantidad de gente que se van de Judá a Babilonia, estaba Daniel. De este tema habla Esdras, habla Nehemías, habla Ageo, habla Zacarías, habla Habacuc, habla Abdías. Fíjense la cantidad de profetas que hablan sobre este tema, el de la deportación en Babilonia. Y es esto lo que deja una herida muy grande en el pueblo, porque imagínense ustedes, 70 años estuvo el pueblo esclavo. ¿Se acuerdan ustedes yo ya, la verdad que no me acuerdo bien si fue un jueves o fue un domingo, que hablamos de Jeremías 29, donde Dios le avisa al pueblo: ustedes van a ser llevados como cautivos. Y es más, no solamente les avisa, sino les dice: y van a estar allá cautivos durante 70 años, le da el tiempo incluso, Dios se lo dice a través de Jeremías. Entonces le dice: cuando estén allá esclavos, no se comporten como esclavos. Planten sus plantas, hagan sus sembrados, hagan lindas casas, eduquen a sus hijos. O sea, Dios le da la información al pueblo y le dice: lo hago esto porque ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen, o estoy buscando algo que ustedes hagan. Por lo tanto, nos deja en claro que lo
pasa al pueblo de Israel es porque Dios lo permite, porque Dios así lo dictó. Es lo que venimos hablando también durante todos estos jueves, estos domingos, de que todo tiene un propósito, todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Dios no juega al azar con nadie, y mucho menos con su pueblo. Tiene un porqué, tiene un para qué. En medio de ese contexto, un rey, el rey Darío, que era el que sucedió después a Ciro en Babilonia, le dice al pueblo que puede volver a su tierra. Ya habían pasado los 70 años. Entonces vuelven a su tierra. Cuando vuelven a su tierra, ¿qué encuentran? Todo destruido, todo destrozado, todo arruinado, todo. No había nada. ¿Y qué es lo que le dice Dios entonces a Zacarías? Y también a todos los profetas. Porque Ageo, no se olviden de esto porque es importantísimo, Ageo profetiza en el mismo tiempo de Zacarías. Los dos están en el mismo tiempo profetizando. Hablan en el nombre de Dios al pueblo judío en el mismo momento. Y ellos dos son los que vienen de la esclavitud. ¿Sí? Pasamos al siguiente. ¿Se entendió hasta ahí el contexto de por qué Dios dice esto? El perfecto plan de Dios. Y aquí encontramos, como les dije recién, tanto Ageo como Zacarías. Los dos estaban en el mismo momento, en el mismo exacto momento, Dios levantó dos profetas. Y los dos dicen prácticamente lo mismo. Que alguien busque Ageo capítulo 2, versículo 4. Y otro, bueno, ya lo tenemos, Zacarías capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice Ageo capítulo 2, versículo 4? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Sodacar, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el gobernador, no podemos decir que era el rey de Judá, porque arriba de Zorobabel estaba otro rey, por lo tanto, era un gobernador, era un simple gobernador, pero era el gobernador de Judá, era la autoridad máxima. ¿Y quién era Josué? No es el mismo Josué de después del Pentateuco. Este ya es el sumo sacerdote que estaba en ese tiempo. Esto está pasando aproximadamente 520, 530 años antes de Cristo. Entonces, a través de lo que Dios dice, a través, valga la redundancia, de Ageo, le dice a Zorobabel, esforzate. Y le dice a Josué, esforzate. Y díganle al pueblo también que se esfuerce. ¿Para qué? Para construir el templo. No lo leímos, pero en los versículos siguientes de Ageo capítulo 2, versículo 4, queda muy explícito que Dios le está diciendo a ellos, esfuércense para reconstruir el templo. ¿Sí? Porque el templo simbolizaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios en medio de ellos. La presencia de Dios en medio de ellos. Dice Esdras capítulo 5 que los viejos, los que llegaron a conocer la gloria del antiguo templo, el que conocieron antes de la deportación, estaban tan emocionados cuando volvieron y tenían esa orden de reconstruirlo, que lloraban a gritos. Dice Esdras capítulo 5. Fíjense lo que significaba para el pueblo judío reconstruir ese templo. Era un simbolismo muy fuerte, muy grande, muy importante. Y ahora, lo que dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Saben una cosa? Judá no tenía ejército. Era un pueblo que venía de la esclavitud. ¿Qué ejército puede tener? Por lo tanto, cuando la palabra hebrea que se usa para decir ejército se traduce como ejército, pero en realidad está diciendo la fuerza colectiva, el conjunto, la unión de fuerzas, eso es
está queriendo decir el lugar de ejército. Judá no tenía ejército. No había soldados. Ni con fuerza. Está queriendo hablar de la capacidad, de la habilidad humana, individual, sino con mi espíritu. Ahora, noten lo siguiente. ¿Qué fue lo que le dijo Dios al pueblo a través de Ageo? ¿Qué fue lo que le dijo? Esfuércense. ¿Y qué es lo que le dice en Zacarías? No es con tu esfuerzo. ¿No? En Ageo le dice, esfuérzate, Zorobabel. Dile a Josué que también se esfuerce. Y dile al pueblo que también se esfuerce. ¿Lo leímos o no lo leímos? Y ahora, en Zacarías 4:6 dice, no es con tu ejército, con tus ganas, con tu fuerza, con tu esfuerzo, ni individual ni colectivo, sino es con mi espíritu. Hay como un contrasentido, ¿no? ¿O no? ¿O no lo ven así? En un lado le dice, no, ¿por qué no? Porque para mí en Ageo le está hablando de la construcción del templo, que se esfuercen de construir el templo. Y acá creo que les está hablando de que no van a tener que luchar contra enemigos, que esa lucha contra enemigos y demás la va a tomar él. Ellos lo que tienen que hacer es dedicarse a construir el templo, con esfuerzo, sí propio, pero para el templo, no para otra cosa. Bueno, en realidad cuando estaban construyendo el templo también tenían ataques de enemigos. También estaban, de hecho la construcción del templo no fue tan fácil, no es que se dedicaron solamente a eso. Tenían oposición de todo tipo, tenían desánimo, estaban sin ganas, no tenían recursos, no tenían plata, y aparte de eso, los otros pueblos los atacaban. Por eso el Señor dice, ustedes esfuércense en construir el templo, que lo demás yo me encargo. Que lo demás no se acuerden, ustedes y que lo demás no sean problemas, yo me encargo de eso. Ustedes esfuércense para construir el templo. Ahí es donde va la idea, que eso vuelve y les trae todos los materiales, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Esfuércense, pero el otro lado le dice no se esfuercen. ¿Opinan igual? Sí. ¿Sí? En Ageo, capítulo 2, versículo 4, la palabra que se usa para decir esfuerzo, en hebreo, significa animarte. Toma ánimo, afirmate, fortalecete, toma impulso, hacelo, toma la iniciativa de hacerlo. Ese es el verbo que se usa en hebreo en Ageo. En Zacarías se habla de lo contrario, se habla de poder estructural, en cuanto dice ejército, poder grupal, unión de fuerzas. Entonces, no se contradicen en nada, al contrario, se complementan, al contrario, se están complementando, esa es la palabra. En Ageo está diciendo, toma la iniciativa, animate, hacelo, vos podés, algo así como darle aliento. Vos podés, yo estoy con vos. De hecho, en la parte final del versículo dice, yo estoy con ustedes. Entonces, si yo estoy con ustedes, anímense. En cambio, Zacarías le está diciendo, mira, por más que vos te esfuerces, que hagas, que seas el más inteligente, el más capaz, que tengas toda la plata, que tengas toda la inteligencia, no sos vos el que va a construir el templo. Es mi espíritu que lo va a hacer. Y así para todo. ¿Sí? Si solamente miramos a Ageo, solamente nos quedamos con Ageo y no había Zacarías, nos quedamos con esa actitud que tienen muchos de todo lo hago yo. La iglesia necesita que yo esté. Yo necesito ir a la iglesia porque yo canto, yo levanto la ofrenda, yo predico, yo limpio, yo acomodo la silla, yo. Y si está Zacarías solo, ¿sí? Y no estuviera Ageo, diríamos, yo ni voy a la iglesia, porque si tal Dios a mí me bendice, me quedo en casa, me quedo cruzado los brazos y la bendición me va a llegar igual. Dios nos está diciendo acá, yo no te voy a decir, pero movete, actúa.
Es como cuando, ¿se acuerdan ustedes? Vimos ese pasaje en 2 Crónicas 20. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dice al pueblo de Judá también, esta guerra es mía? Le dice. ¿Se acuerdan? Que estaba el rey Josafat y le dijo, no sabemos qué hacer. ¿Se acuerdan? Y Dios le dijo, esta guerra es mía, yo la voy a pelear, pero mañana ustedes vayan a la guerra. Si es tuya, ¿para qué voy? Vayan. Bueno, se ve que aquí uno demuestra que la obra de Dios no está en base al esfuerzo humano. Porque por eso definió eso también de Zacarías. La obra de Dios no es en base a un esfuerzo humano. Si bien se tiene que esforzar, pero después le dice, ¿no? Una parte del versículo 4, trabajar porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y en el 5 dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros. O sea, de alguna forma demuestra lo mismo porque no está en base, el lograr de Dios no está en base al esfuerzo humano, nada, sino a su presencia, la presencia de Dios en el pueblo. Exacto, o sea, es el complemento perfecto, es la actitud nuestra a no estar pasivos. Dios nos pide acción, Dios nos pide movimiento, Dios nos pide esa determinación, pero a su vez el que hace todo es Dios. Cuando nosotros, el campesino en el campo, ¿qué es lo que hace? Siembra, pone la semilla, lo riega y después ¿qué hace? ¿Quién da el crecimiento? Por lo tanto, Dios nos está diciendo, movete, plantá, regá, el crecimiento lo doy yo. Sí, Benito, estaba mencionando. No, sí, bueno, me encanta. La palabra dice que todos los que formamos en el pueblo de Dios somos el pueblo escogido que Dios llamó. Yo creo que como toda ciudadanía tiene un representante y como pueblo de Dios tenemos que representar, estar, ¿no es cierto?, en el lugar donde, en la obra de Dios. A veces no sé que somos representantes, no hay Dios obra, pero como pueblo tenemos que estar. Creo que eso está así también. Es que siempre está el dilema, o hay unas corrientes de pensamiento que están en las iglesias que es, justo son estos dos versículos. Está, y a nosotros también nos pasa, a nosotros también en algún momento de nuestra vida nos pasó de creernos indispensables en la iglesia. Si yo no voy, ¿quién abre la iglesia? Eso es como Ageo, esforzar, pero acá en Ageo dice que me esfuerce, por lo tanto yo tengo que ir a hacer esto. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Pero también está Zacarías, no sos vos el que abre la puerta, ni sos vos el que lleva gente a la iglesia, no sos vos el que planta el mensaje en cada corazón. Se complementan. Dios te dice, mía es la obra, pero vos movete. Por lo tanto, como cristianos, nuestra función es esa, movernos, actuar, actitud. La siguiente, Sergio, por favor. Miren cómo puse acá. La equivocación perfecta. ¿Cómo puede ser? Es un contrasentido. La equivocación perfecta. El error perfecto que el cristiano siempre cae. Creernos autosuficientes. Es decir, todo depende de mí. Yo sé, yo conozco, yo entiendo. ¿Quién me va a enseñar a mí lo que yo ya sé? Me voy a dar vuelta porque allá no veo lo que dice. Intentamos enfrentar los desafíos de la vida a través de nuestras propias fuerzas. Con esto veo menos. Talentos y recursos. Yo sé, yo puedo. El pastor te llama para hablar. Ya sé lo que me va a decir. Ya sé lo que me va a decir el pastor. Yo ya lo sé. ¿Por qué? Porque me creo autosuficiente. Resultado de la autosuficiencia. Miren lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 5 al 7. Fíjense lo que nos pasa a nosotros cuando nos creemos que sabemos todo. Yo lo sé todo. ¿Cuánto hace que vas a la iglesia? A mí hace poco
una persona, no voy a decir el sexo para no mandarlo al frente, una persona de este lugar me dijo, hace como 20 años que voy a la iglesia, yo sé todo eso. Una persona. Amén. Amén. Pero no solo en esta iglesia, en todas las iglesias, ¿sabes cuánto hace? ¿Sabes cuántas predicaciones escuché? ¿Sabes cuántos estudios escuché? Yo lo sé todo. ¿Qué dice Ageo capítulo 1, versículos 5 al 7? ¿Quién lo puede leer? Pues así es. Qué lindo dúo que se formó. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vosotros vuestros caminos, sembráis muchos y recogéis poco, coméis y no os saciaréis, saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Hasta 7? Sí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Hasta ahí, Pablo, hasta ahí. Fíjense, arranca diciendo meditar sobre vuestros caminos y termina diciendo meditar sobre vuestros caminos. Lo que te está diciendo Dios es pensar. Hay algo que está mal y te da varios ejemplos. Trabajás y no te alcanza. Comes y no te llenas. Te abrigás y tenés frío. O sea, todo lo que haces nada alcanza, todo queda por la mitad. Y arranca toda esa descripción que hace Dios con un pensar. ¿Qué estás haciendo mal? Y termina de decir todo eso y dice, pensa, ¿qué estás haciendo mal? ¿No será que estás haciendo todo por tu cuenta? ¿Todo por vos mismo? ¿Todo por tu capacidad? ¿Solamente dependés de vos? Y fíjense lo que dice al final. El problema no es tener capacidades, el problema es depender de tus capacidades. Depender, apoyarte y fortalecerte en tus capacidades. Que tus capacidades te la dio Dios. Amén. Te la dio Dios. Pero todo lo que hay por delante en tu vida también te lo da Dios. ¿Sí? Si sembrás y no cosechás, y si trabajás, a mí me gusta mucho esa parte donde dice, trabajás todo el día y parece como que va a saco roto. Conocemos muchas personas que no hacen otra cosa que trabajar. Y cuando lo encontramos, lo primero que encontramos es no me alcanza la plata. Pero ¿cómo puede ser? ¿No será que lo haces en tu esfuerzo? ¿No será que no decís, Señor, este peso que gano es para tu gloria y para tu honra y bendecir este peso? Porque todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Todo. Aún ese peso que ganamos. Para que no caiga en saco roto. Pensá en los caminos que estás haciendo. Pensá en los caminos que estás llevando. Meditad en vuestros caminos, dice el Señor. Meditad. Y te hace una descripción, te hace una radiografía de lo que es tu vida. Más claro, echarle agua mineral. Imposible no entenderlo. Si algo está saliendo mal, algo hay que cambiar. La otra, Sergio. El perfecto error, la perfecta equivocación. El otro. Dios le dice a Zorobabel, ni tu estrategia grupal ni tu talento personal terminará en el templo. Jesucristo nos dice a nosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Y abajo hay una frase que es contundente. La palabra dice nada, no dice un poco, no dice algo, no dice poquitito, dice nada. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, dice,
No que seamos suficientes nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. En la versión NBI, dice: no es que nosotros estemos capacitados para pensar o considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. No viene de nosotros nada. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que está en nuestra mano, viene de parte de Dios. Como Dios le dijo a Zorobabel: ¿vos querés hacer el templo? Ok. No va a ser ni tu fuerza, ni tu capacidad, ni tu inteligencia, ni tu simpatía, ni nada. Es mi espíritu que lo va a hacer. Y lo que le dijo Jesús a sus discípulos: lejos de mí, nada podéis hacer. Es lo mismo que nos dice a nosotros. Nada podemos hacer. Iglesia, durante este año 2026, el lema es: ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Este año la iglesia va a hacer cosas grandiosas, pero no porque seamos los mejores, los más lindos, sacando al pastor, sino porque Dios va a estar con nosotros. ¿Sí? No es capacidad nuestra, no es fortaleza nuestra, no es talento nuestro, es porque el Señor lo permite. ¿Sí? La dependencia de Dios no es algo que podemos elegir o no elegir. Un pez no puede vivir fuera del agua. Un cristiano no puede vivir si no depende de Dios. Esa es nuestra condición de vida, es nuestro oxígeno. Depender de Dios es nuestro oxígeno. Si no dependemos de Dios, nuestra vida comienza a morir. Comenzamos a morir. La dependencia de Dios es el oxígeno que necesitamos día a día para vivir. Ahí está la clave. Muchos buscan la clave del éxito. La clave del éxito es esta: depender de Dios. Esa es la clave. Ese es el secreto. El secreto más conocido del mundo, porque miren que Biblia hay miles de millones en el mundo. Es el secreto más conocido del mundo, pero muy pocos lo quieren adoptar. Muy pocos lo quieren tomar. ¿Querés que las cosas te vayan bien? ¿Querés que tu familia sea bendecida? ¿Querés que tu vida sea prosperada? ¿Querés que todo te vaya espectacular de acuerdo al propósito de Dios? Depende del Señor. En cada área de tu vida, en cada aspecto de tu vida. El otro, creo que falta el comodín. Los montes. Esto está en Zacarías, capítulo 4, versículo 5. Vamos a leerlos, a ver qué dice. Perdón, era el 7, perdón. Igual nadie miró el 7, ¿no? ¿Todos miraron el 5, nada más? Ah, muy bien. Vamos a leer el 6 primero para ubicarnos. Si bien estamos en contexto, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Miren cómo Dios alienta a Zorobabel, y a través de Zorobabel nos alienta a nosotros. ¿Qué son las montañas? ¿Qué son los montes? Son los obstáculos, son el desánimo, son las dificultades que podemos tener, son ¿qué dice más ahí? Volvimos. Las dificultades que podemos tener, son esas cosas imposibles que nosotros al menos vemos como imposibles.
son esas, una montaña se mueve, un monte se mueve, no se mueve, es como algo que nosotros decimos, esto no va a pasar, por más que ore y ore, no va a pasar. Porque hay que reconocer también que muchas veces nosotros mismos nos ponemos límites, nosotros mismos decimos, yo creo en Dios, yo sé que Dios es poderoso, pero no creo que esto pase, no creo que esto suceda, ¿no? Y los montes son esas cosas que nosotros mismos creemos que son invencibles. ¿Podemos poner de los montes? Hubo un testimonio de este versículo. Hace 10 años más o menos más, tuvimos una demanda, ¿no? Nosotros, y nos demandaron en ese tiempo, sí, no, 1 millón de pesos. Nos demandaron por 1 millón de pesos. No teníamos nada, ¿no? Por un accidente de auto, ¿no? Una moto que habían hecho cualquier auto. Nos demandó el chico este, ¿no? Nos demandó. Y eran 2 hermanos. Y pusieron 2 abogados, 2 hermanos también. Bueno, tuvimos que recurrir a un abogado nosotros también. Sí, ellos nos demandaron, recibimos la demanda, bueno, pusimos un abogado. Y este es el versículo que nosotros nos agarramos, ¿no? Y esta palabra de Dios era la que proclamábamos sobre esa circunstancia que estábamos pasando. Y dijimos, esto será como nada, como llanura quedará, ¿no? Dios cumplió esa palabra. Amén. Por eso, cuando vos dijiste, me acordé ahí con toque y lo leí, porque esto fue para nosotros, esta palabra fue la que nos sostuvo en ese tiempo. Esa y otras palabras, pero declarábamos y decíamos, esto será como llanura, porque Dios lo va a hacer. Amén. Y fue así. Es que yo creo que si todos empezamos a hacer memoria de algunas situaciones en las cuales oramos por algo que... Yo siempre me acuerdo de un pastor en la iglesia donde yo iba, que una vez nos contó lo siguiente, ¿no? Dice, yo cuando me nombraron pastor, decía, me tocó ir a orar a la casa de un enfermo, ¿no? Y yo como pastor, por supuesto, entré, oré, puse las manos, recién había comenzado. Y él dice, yo oraba, pero por dentro decía, ¿qué se va a sanar? Qué ejemplo, ¿no? Y qué testimonio a la vez. Un pastor lo dijo. Pero independientemente de quién lo haya dicho, independientemente de si es pastor, es obispo, es lo que sea, muchas veces a nosotros nos pasa esto. Y de verdad es una lucha interna muy fuerte que tenemos porque nosotros realmente creemos y confiamos en Dios. Pero hay veces que vemos situaciones que son demasiado complejas para nosotros. Demasiado complejas. Y realmente luchamos porque, como en el caso de Zorobabel, queremos aplicar nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, nuestra lógica, y queremos solucionar el asunto. Y nos damos cuenta que nosotros no tenemos ni la capacidad, ni el conocimiento, ni la fuerza, ni nada. El único que puede solucionar eso es Dios. Y esa situación, quiera o no, se transforma en un monte, en una montaña que nosotros no podemos mover. No podemos. No es que no queremos, no podemos. Pero aparte de no poder, no sabemos ni siquiera por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Yo le pedí oración por Alexis. Alexis es un chico del barrio. Tiene muchos problemas. Muchas veces con Gabriela hasta estamos tentados de decirle, vamos a ver con los padres y lo traemos a vivir con nosotros. Para que venga acá, nosotros lo vamos a ayudar, lo vamos a cobijar, lo vamos a fortalecer, le vamos a dar todo lo que no tiene. Pero ese es mi pensamiento, esa es mi forma de razonar. Y la forma de razonar de Dios es otra. Entonces lo que yo puedo hacer es orar por eso. Yo sé que Dios está trabajando. Yo no lo veo con mis ojos.
Yo sé que Dios está trabajando con su padre, con su familia, con él mismo. Yo tengo fe de que el Señor está trabajando. Y acá es lo mismo. Yo quisiera mover esa montaña. Yo me muero de ganas, pero no sé cómo hacerlo. Y tampoco puedo hacerlo. ¿Sí? El versículo que aparece ahí es Zacarías capítulo 4, versículo 7, que es el que acabamos de leer, pero también está 2 Timoteo 1, 7, donde dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que Zorobabel. ¿Ves esa montaña que está ahí? ¿Ves ese monte que está ahí? Va a quedar hecho llanura. Esa montaña va a desaparecer. Por lo tanto, la dificultad que tengamos nosotros, sea de familia, sea económica, sea emocional, sea de cualquier tipo, eso que para nosotros es inamovible, infranqueable, irrompible, invencible, para Dios es nada. Para Dios es nada. ¿Y por qué nos dice que no tenemos espíritu de cobardía? Porque Dios nos dijo: avanza igual, anda igual, anda igual. Porque no es con tu fuerza, ni es con tu capacidad, ni es con tu conocimiento, ni es con tus talentos. Es con el Espíritu de Dios que se van a conseguir las cosas. Por lo tanto, no hay monte, no hay montaña, no hay nada delante de lo que Dios diga. ¿Sí? La siguiente, Sergio. En el capítulo 11 y 14 hay un simbolismo que creo que es la clave de todo esto. Dice, versículo 11 del capítulo 4 de Zacarías, dice: hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Hay un candelabro y a la derecha hay un olivo, una planta de olivo, y a la izquierda hay otro. Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no lo sé. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Fíjense, no hay en esto que acabamos de leer, en estos 1, 2, 3, 4 versículos que acabamos de leer, el énfasis no está puesto en el candelabro. ¿Qué es lo que hace un candelabro? Da luz, brilla, está encendido, hay fueguito y ahí ilumina. Esa era la función, pero más que nada era simbólico, porque representaba la presencia de Dios. Pero fíjense de todas formas que en estos 4 versículos el énfasis no está puesto en el candelabro, el énfasis está puesto en los dos olivos que estaban suministrando aceite continuamente al candelabro. ¿Qué significa esto? Como bien dice ahí, no hay intervención humana. Dios es el que sostiene la obra. El aceite, en toda la Escritura, es símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo: yo no necesito hombres, yo no necesito ninguna estrategia, yo no necesito ninguna formalidad, yo no necesito nada. Yo continuamente, permanentemente, sin interrupciones, yo estoy manteniendo mi obra, la obra de Dios. Ese candelabro no se apaga. ¿Por qué? Porque de los dos olivos, la planta de olivo de la cual se saca el aceite, continuamente están manteniendo el fuego del candelabro. ¿Se comprende? Fíjense, y en el versículo final, el versículo 14 dice: y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿A quién se refería con estos dos ungidos? A Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote. Esto representaba la figura de Jesucristo, porque Jesucristo fue rey y también fue sacerdote. Y Jesucristo en nuestra vida es el que mantiene la llama viva de Dios en nuestro corazón. Es el aceite continuo, permanente, que no se interrumpe.
para que Dios haga su obra en nosotros y nosotros trabajemos a través de Dios. Dice Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nosotros somos fortalecidos en nuestro hombre interior a través de Jesucristo. Jesucristo es el aceite de Dios en nuestra vida. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Y no nos fuimos de Zacarías todavía. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 1. Fortaleceos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Cuál es la potencia de la gloria de Jesús? Infinita, inmensa, sublime. No tiene límites. El apóstol Pablo nos está diciendo, fortaleceos con todo poder conforme al poder de Jesús. ¿Cuál es el poder de Jesús? Todo. Por lo tanto, ese candelabro que deja de arder en Zacarías capítulo 4, somos nosotros. Que no dejamos de arder porque el aceite está continuamente alimentándonos. El aceite de Jesucristo en nuestra vida. ¿Amén? Vamos al siguiente. Fíjense que en el versículo versículo 4-7, en la parte final del versículo 7, dice: Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Qué significa esto? Como está bien explicado ahí, a través del tiempo no van a decir Zorobabel fue el que, la capacidad de Zorobabel, la fuerza de Zorobabel, el conocimiento de Zorobabel fue el que pudo hacer este templo. El que lo hizo fue Dios. Por lo tanto, esto es lo que nosotros tenemos que saber también. Cada vez que nosotros creemos hacer algo, o cada vez que nosotros oramos y nuestra oración es contestada, tenemos el equivocado concepto de creer que somos nosotros los que lo hicimos. Cuando en realidad es Dios el que lo hizo. Por eso es que dice ahí, la gracia, este templo se hizo porque Dios quiso que se haga. No es capacidad de Zorobabel, fue de Dios. Y también dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 11, es el otro versículo paralelo a este. ¿Qué dice? Si alguien lo tiene. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra conforme al poder de Dios que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo proviene de Dios. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 a 7. Dice: Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: Porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo proviene de Él. Zacarías 4:6. Ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Todo lo que la iglesia haga este año va a ser para gloria y honra de Dios, porque Él lo hizo, no nosotros. Vamos al siguiente. Una conclusión. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Depender del Espíritu Santo transforma la debilidad en fortaleza.
Ayúdenme ustedes porque no veo eso. Nos da paz en medio de la tormenta y esperanza en la victoria. Y después ahí tenemos un resumen. Díganlo ustedes, todos ustedes, yo no veo nada. En contextos del desánimo, en el llamado a cambiar de dependencia, los montes que se vuelven llanura, el aceite que nunca se agota, la obra terminada por gracia. Dios no está buscando personas fuertes. Y yo agrego, ni sabias, ni conocedoras. Dios está buscando personas que dependan de Él. Dios está buscando esto. Esta es la clave del éxito. No solo como iglesia, sino personalmente. ¿Querés tener una vida en abundancia de acuerdo a la voluntad de Dios? Depende de Él, no de tus fortalezas ni de lo que vos crees que son tus capacidades. Amén. Dios los bendiga y este año nos espera un trabajo arduo, un trabajo inmenso, pero un trabajo hermoso. Dice el Salmo 18, si alguno cree que no puede, dice el Salmo 18, con Dios os saltaré los muros, con Dios yo derribaré ejércitos. Con Dios, no solo, no yo solo. No tengo la fuerza, ni la capacidad, ni el conocimiento, pero con Dios voy a saltar muros y voy a derribar ejércitos. Y esta iglesia se compromete a eso durante este año. Amén.